Mis queridos hijos e hijas, escuchen con mucha atención y con el corazón abierto porque tienen un mensaje urgente y sagrado que compartir que es especialmente relevante para quienes viven en esta ciudad pero también para todos aquellos cuya alma esté preparada para escuchar lo divino y de manera pequeña y modesta iglesia escondida en los apacibles paisajes de nuestro querido México, un grupo de devotos creyentes se reunía para sus oraciones diarias en un ambiente inmerso en la devoción. Estaba iluminada únicamente por las velas que proyectaban suaves sombras en las paredes. Afuera, el calor del desierto trajo el aroma de las flores mezclándose, elevándose en el aire y creando una sensación de serenidad y confort. Sin embargo, lo que pasó después fue algo inesperado y más allá del entendimiento humano, que de repente la paz de la iglesia fue interrumpida por una inexplicable transformación. Una fuerte y un suave resplandor comenzó a emanar del altar, una luz divina que parecía trascender este mundo y que traía consigo una sensación de paz infinita pero también de un gran misterio profundo, y los fieles, tocados por una emoción sin precedentes, observaban con fascinación y reverencia. Entre el esplendor de esa luz divina una figura comenzó a materializarse en el altar. Estaba nuestra amada Virgen María flotando suavemente con un aura de compasión y tristeza en su mirada, y llena de serenidad y tristeza envolvió el ambiente con una presencia abrumadora tomada por una mezcla de temor y respeto de los fieles que se arrodillaron rendidos ante aquella visión celestial, y con un gesto gentil la Virgen María levantó su mano y comenzó a hablar con una voz dulce pero profunda y solemne de urgencia, y reveló que se acercaban tiempos oscuros para los acontecimientos de México, que sacudieron a la nación de maneras inimaginables. La Virgen María calificó como estos momentos que pondrán a prueba como nunca antes la fe y la unidad del pueblo, y sus palabras resonaron profundamente en los corazones de los presentes, llenando el espacio con un peso invisible y palpable, y con gran tristeza en sus ojos advirtió que medidas severas y poderosas estaban en camino y que la gravedad misma de sus palabras parecía hacer temblar los muros de la iglesia. Y María instó a todos a unirse en comunión con lo divino buscando la paz incluso en medio de tormentas, y enfatizó la importancia de mantener una fe firme y prepararse a través de oraciones poderosas que sean fuente de protección y salvación en los días venideros. La revelación dejó un eco muy profundo recordando a todos la necesidad de permanecer cerca de Dios y encontrar fuerza en la fe, y que el futuro parece incierto y desafiante. Y un silencio profundo flotaba sobre el pequeño templo mientras los corazones de los fieles, antes llenos de esperanza, ahora se llenaban de un torbellino de preguntas y temores. ¿Quiénes serían finalmente responsables de tal aprobación contra México? Porque el pueblo mexicano debía enfrentar una prueba tan severa, y en su infinita sabiduría la Virgen María no ofreció respuestas directas. Con un gesto gentil abandonó el lugar y un velo de misterio pareció invitar a sus hijos a hacerlo. Busquen las respuestas en lo más profundo de sus propias almas, y si los días difíciles que se acercaban, estas pruebas no serían en vano. Serían necesarias para purificar las almas y fortalecer la fe de todos. Y la Virgen María, aún envuelta en una luz celestial, permaneció en silencio por un momento, permitiendo que sus palabras penetren profundamente en los corazones de los presentes, y el mensaje instruyendo a sus devotos a permanecer firmes en la oración y en la fe, porque sólo así podrán superar las adversidades que estaban por venir y las señales que aparecerán tanto en el cielo y en la tierra. Dijo, con la voz llena de sabiduría muy antigua. La presencia de la Virgen María parecía impregnada de la sabiduría de los siglos, como si ella hubiera guiado a la humanidad desde el principio, y los signos no se limitaran solo a los desastres naturales o conflictos visibles como tormentas y guerras, también abarcaron cambios sutiles y casi imperceptibles en los corazones y las mentes de las personas. Y nuestra querida Virgen María habló de un malestar creciente, un sentimiento de agitación que comenzaría a extenderse silenciosamente por las comunidades, y este malestar no sería inmediato, sino con el tiempo las personas comenzaron a sentir el peso del miedo a lo desconocido que pesaba sobre sus vidas, y las dudas sobre el futuro se convirtieron en una constante en la mente de muchos, y advirtió que estas señales serían los primeros indicios del gran tormento que estaba por venir. Y una gran sombra apareciendo en el horizonte, un presagio de tiempos difíciles que no se deben ignorar. Esta sombra representaba una profunda lucha espiritual que México tendría que afrontar, y la Virgen María no reveló exactamente lo que era y lo que estaba por venir, y lo dejó claro que todos debían permanecer vigilantes y atentos a las señales que se manifestaban. Y la Virgen María advirtió que sólo a través de la oración y la fe podrán resistir las tinieblas que estaban por cubrir el mundo, y sus palabras infundieron un profundo sentido de responsabilidad y determinación en los corazones de los presentes, revelando la identidad de la nación que sería responsable de las severas medidas que afectarían a México y Estados Unidos. Con una voz que ahora
Asumió un tono más serio e inequívoco, se identificó como el origen de las acciones que se desarrollaron y la Virgen María aclaró que estas medidas no se manifestarían en una guerra convencional con armas y soldados sino en una guerra silenciosa a través de presiones políticas y sanciones económicas. Aunque no era una guerra tradicional, su impacto sería profundo y devastadores, afectando la vida cotidiana de cada mexicano con tensiones crecientes. México enfrentaría una serie de desafíos que sacudieron tanto su estabilidad interna como su posición en el escenario internacional, y la Virgen María dejó claro que estas dificultades no representaban el final sino más bien una prueba necesaria para purificar al pueblo y fortalecer su fe frente al fuego que purifica, y aún en las adversidades más oscuras su presencia estaría con ellos guiándolos a través de la tormenta, aunque la gravedad de sus palabras trajera cierto consuelo e incluso en la tormenta. Ante tales dificultades e incertidumbres, María trajo un mensaje de esperanza y recordó a los fieles que México es una tierra bendecida y que aunque las pruebas sean severas el pueblo saldrá más fuerte de los desafíos que se avecinan, y en la unión, en la fe y la solidaridad, y que la luz de lo divino prevalecerá sobre las tinieblas. Este país siempre es bendito y protegido por mi divina intercesión. Estuvo bajo mi manto protector, dijo María con voz suave pero llena de autoridad celestial, y la Virgen María, soy la madre que nunca te abandona, la madre quien os mantiene bajo mi manto de protección. Sin embargo, en este momento debo advertirles sobre una gran consecuencia que se acerca a esta nación bendita, pero también herida por tantos errores y alejamientos de la luz de mi divino Hijo, Jesús, y de esta tierra, que con tanto cariño me acogió y devoción, donde me presenté en Guadalupe como muestra de mi inmenso amor por todos mis hijos, que están por pasar un tiempo de pruebas. México, como muchas otras naciones, se ha desviado de los preceptos de Dios, y la justicia divina está por manifestarse para corregir lo que está en desorden. Pero, hijos míos, no tengan miedo, y yo estoy siempre presente para guiar y proteger a cada uno que se refugia en mi inmaculado corazón, y les pido, con todo mi amor, que acudan a mi Hijo Jesucristo. Este es el momento de fortalecer tu fe, de estar en constante oración y de ser luz en medio de la oscuridad que se acerca. Pueden venir muchos acontecimientos dolorosos, pero quien esté firmemente arraigado en la fe y la confianza en Dios será protegido por la gracia divina y pedirá la intercesión del Arcángel Miguel, el gran protector de las batallas espirituales. Está dispuesto a luchar junto a quienes le piden ayuda. Cuando el mundo parezca envuelto en tinieblas, cuando las dificultades parezcan insuperables, elevad vuestro corazón a Dios y confiad en su poder. Queridos hijos, recordad que nada escapa a la mirada misericordiosa de Dios. Incluso en las pruebas, siempre hay un propósito mayor que apunta a purificar, corregir y provocar la conversión. Os llamo al arrepentimiento, a la conversión de vuestros corazones, a la comunión sincera con mi Hijo a través de los sacramentos. Solo así podrán sobrellevar los tiempos que se acercan con la serenidad que proviene de saber que Dios tiene el control de todas las cosas y México es una nación querida en mi corazón. Yo mismo elegí esta tierra para manifestar mis signos, y por eso sé que aún hay muchos corazones dispuestos a seguir la verdad y la luz de Cristo. Orad, ayunad, buscad la paz entre vosotros y sed ejemplos vivos de amor y caridad. Que la Eucaristía sea el centro de vuestras vidas, y que el rosario sea vuestro arma contra los males que intentan invadir vuestras familias y vuestras almas. Hijos míos, la misericordia de Dios es infinita. Si os acercáis a Él con sinceridad y humildad, las gracias que recibiréis serán mayores que cualquier castigo que el mundo pueda afrontar. Prometo estar junto a quienes, con fe, buscan refugio en mi inmaculado corazón. Nunca estarás solo. Esta es mi promesa, yo los protegeré, los guiaré y a través de mí encontrarán la paz de mi Hijo. Y mis queridos hijos, escuchen atentamente el llamado que hago en este tiempo de urgencia. No penséis que estas palabras son solo para los demás, para los que no conocen a Dios. Son para cada uno de ustedes, para cada corazón que, en algún momento, se ha distanciado de la verdadera fe o se ha dejado llevar por los engaños del mundo. La misericordia del Señor es inmensa, pero es necesario responder a esta gracia mientras aún hay tiempo y estás viviendo tiempos de confusión espiritual, donde muchos están perdiendo la fe o dejándose engañar por falsas promesas de paz y prosperidad sin Dios. Pero os digo, sin Jesús nada durará. Sin la luz de mi Hijo, las tinieblas serán cada vez más densas. México será sacudido por las consecuencias que provienen del rechazo de los caminos de Dios, y este dolor lo sentirán todos.
Pero vengo como la madre que advierte y prepara a sus hijos para que no se dejen vencer por la desesperación y clamen por la protección del Altísimo. Reúnan a sus familias en oración, busquen la reconciliación con Dios a través de la confesión sincera y preparen sus corazones para lo que está por venir. Los tiempos de tribulación purifican los corazones y separan a quienes verdaderamente caminan con el Señor de quienes solo viven de la superficialidad de la fe. Es necesario ser como las vírgenes prudentes, que mantienen sus lámparas encendidas, siempre listas para la venida del esposo, y pronto México pasará por grandes pruebas, pero esto no significa abandono de Dios, sino más bien, una oportunidad de redención y renovación. Seréis llamados a mostrar al mundo que la fe puede superar cualquier adversidad. Por tanto, no os dejéis arrastrar por el miedo, el odio o la división. El maligno intentará aprovechar estos tiempos para sembrar discordia y alejaros unos de otros, pero vosotros, hijos míos, estáis llamados a ser un pueblo de unidad y de amor, guiados por la luz de Cristo, hijos de la Iglesia. Defendan la fe, protejan a sus familias contra las influencias que alejan los corazones de Dios. Muchos intentan introducir ideologías y prácticas contrarias a la ley divina, corrompiendo la moral y distorsionando lo sagrado. Vosotros sois la sal de la tierra, el pueblo que debe resistir con valentía y firmeza. No te avergüences de proclamar tu fe en Cristo y no te avergüences de elevar el estandarte de la verdad, y yo, como tu madre, estoy al frente de esta batalla espiritual, y así como protegí al pueblo de México en tiempos de gran peligro en el pasado, ahora más que nunca, mi protección estará sobre aquellos que respondan a mi llamado. No permitan que sus corazones se endurezcan por la incredulidad o el desánimo. El mal será derrotado, pero antes muchos deben pasar por el crisol de la purificación, y sé que algunos de vosotros sentís el peso de las pruebas ya presentes, las dificultades económicas, las injusticias y la violencia que han asolado esta tierra. Conozco el dolor que aflige sus hogares, las lágrimas que muchos de ustedes derraman por sus seres queridos. Pero yo os digo, Dios ve cada lágrima, escucha cada súplica, y en el momento oportuno, actuará con poder. La justicia divina no falla, pero ante ella ofrece su abundante misericordia. Aprovechad este tiempo de gracia para arrepentiros y volver al buen camino, y os imploro que intensificéis vuestras oraciones. El Santo Rosario tiene el poder de detener las guerras, calmar las tormentas y llevar la paz a los corazones. Rezad el rosario con fe, con devoción, y yo mismo intercederé ante el trono de Dios por cada uno de vosotros. Y una vez más, no olvides invocar a San Miguel Arcángel. Él es el gran defensor del pueblo de Dios y acudirá en su ayuda cada vez que lo llamen. Recuerden, hijos míos, que después de cada noche oscura, el amanecer se vuelve más brillante. Estoy con vosotros en esta noche de tribulaciones y prometo que llegará el nuevo día, un día de paz y renovación para los que perseveran. Confiad, hijos míos. Mi inmaculado corazón triunfará, como lo prometí en Fátima, y veréis los frutos de vuestra fe, incluso en medio de las dificultades. Y mis amados hijos, es con un corazón maternal, lleno de compasión y ternura, que vengo a ustedes en este momento tan decisivo para el mundo, y en particular, para estas dos grandes naciones, México y Estados Unidos. Una fuerza poderosa se acerca, trayendo caos y desastre, tratando de presionar y subyugar a tu gente. Vengo a vosotros, no para que temáis, sino para que os preparéis en la fe, para que vuestro corazón esté firme en la luz de mi Hijo Jesucristo, que es la única esperanza y refugio en las tribulaciones y en esta aproximación. Este evento no es solo una consecuencia de que muchos se alejan de los caminos de Dios, sino también una manifestación de la batalla espiritual que se ha intensificado. Hay una fuerza que se levanta para traer división, violencia y desorden, una fuerza que buscará subyugar tanto a México como a Estados Unidos, llevándolos a ambos al borde de la desesperación. Pero, hijos míos, yo estoy con vosotros. Soy la madre que nunca os abandona, especialmente en los momentos de mayor necesidad, y os advierto que estéis atentos, porque el enemigo espiritual, que se esconde detrás de estas fuerzas, intentará llevar vuestros corazones al miedo y a la desesperanza. Utilizará las tribulaciones que están por venir para alejarlos de la fe, para destruir la unidad entre los pueblos y para debilitar los vínculos que los unen como hijos de Dios. Pero, hijos míos, os pido que no permitáis que el miedo domine vuestros corazones. En cambio, llénense de confianza en el poder y la misericordia de Dios. El tiempo de prueba será una prueba para muchos, pero también es una oportunidad para que la luz de Cristo brille aún más en medio de la oscuridad.
Los invito a refugiarse en mi Inmaculado Corazón, que es un refugio seguro contra las tormentas espirituales y físicas. Mi Hijo Jesús no abandona a ninguno de los que confían en Él, y aunque las fuerzas de las tinieblas intenten traer confusión, ustedes, hijos míos, tendrán la paz y la fuerza del cielo de su lado. Hijos míos de México, ustedes son un pueblo amado por mí, un pueblo de fe y devoción que siempre ha contado con mi presencia materna. Sin embargo, ahora más que nunca deben unirse en oración y sacrificio. El maligno quiere debilitar vuestra fe, distorsionar vuestros valores y separar vuestras familias. Pero si permanecéis firmes en la fe, la oración y los sacramentos, seréis un muro inquebrantable contra cualquier mal que intente devastar vuestras vidas y vuestra nación. Orad todos los días el Santo Rosario, con fervor y confianza, ya que es un arma poderosa que puede detener los malvados planes. Hijos míos de Estados Unidos, vosotros también afrontáis una gran batalla espiritual. Muchas fuerzas están tratando de destruir la moral, la fe y los principios que fueron la base de esta nación. Los llamo a regresar al camino de Dios con humildad y a no dejarse engañar por las falsas promesas de seguridad y prosperidad que ofrece el mundo. El verdadero refugio está en Cristo, y debes renovar tu confianza en Él, porque Él es el único que puede traer verdadera paz en medio del caos, y la fuerza creciente intentará someter a tus naciones al miedo, la división y el caos, pero tú no estás solos. Estaré contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada oración. Invoca al Arcángel Miguel para que proteja tus fronteras, no solo físicas sino espirituales, contra los ataques del enemigo. México y Estados Unidos tienen un papel importante en el plan de Dios, y por eso, estas naciones serán grandemente atacadas. Pero cuanto mayor sea el ataque, mayor será la victoria que el Señor preparará para quienes en Él confíen. Triunfará mi Inmaculado Corazón, como ya ha sido prometido, pero para ello es necesario que ustedes, hijos míos, permanezcan fieles y fieles. Perseverante. El camino no será fácil, pero os aseguro que si permanecéis con mi Hijo, nada podrá venceros. Él es la roca inquebrantable y estáis llamados a construir vuestra vida sobre Él, especialmente en tiempos de turbulencia. No os dejéis engañar por aquellos que dicen que lo que viene no tendrá consecuencias. Habrá desafíos, habrá sufrimiento, pero también habrá redención para quienes permanezcan fieles. Estaré contigo en cada momento. Cuando la tierra tiemble y soplen vientos de incertidumbre, recuerden que mi manto está sobre ustedes, y la mano poderosa de Dios los sostendrá. Oren, hijos míos, y fortalezcanse en la fe. Este es el tiempo de unirnos como hermanos y hermanas en Cristo, sin divisiones, sin odios, sino con el amor que viene de Dios. La fuerza que intentará oprimir a vuestras naciones será grande, pero la fuerza de Dios es infinitamente mayor, y con Él saldréis victoriosos. A pesar de la oscuridad que se acerca, no debéis temer, porque yo estoy con vosotros. Esta gran fuerza que intentará traer caos y destrucción no podrá vencer el poder de la luz de mi Hijo. Él es el sol de justicia, y a través de Él encontraréis salvación y paz. El mundo se encuentra en una encrucijada espiritual y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Ha propagado el engaño, la división y la violencia en un esfuerzo por apartar los corazones de Dios y destruir naciones que aún conservan algún sentido de fe y moralidad. México y Estados Unidos son objetivos especiales en esta batalla, porque en estas tierras hay una luz que brilla, incluso en medio de la oscuridad el enemigo intentará apagar esta luz, tratando de traer confusión, división entre hermanos y llevar a muchos al error. Pero, hijos míos, aquí está el gran misterio que el enemigo no comprende: cuanto más intenta destruir, más destruye. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que se refugian en su amor. Por eso, os pido que os mantengáis firmes en la fe, incluso cuando el caos parezca apoderarse de vosotros. Sé que muchos de ustedes ya sufren las dificultades diarias, la incertidumbre económica, la violencia que ha devastado sus calles y la corrupción que destruye lo que es justo y verdadero. Estos desafíos son solo una sombra de lo que está por venir, pero también son una oportunidad para que ustedes se vuelvan de todo corazón al Señor. Veo el miedo en sus corazones, pero también veo el coraje que puede florecer cuando se abren a Él. El Señor. Nada es imposible para quienes confían en el Señor. Por tanto, debéis armaros, no con las armas del mundo, sino con las armas de la fe, la oración, el ayuno, la caridad y la pureza de corazón. El Santo Rosario debe ser vuestra fuerza,
la Eucaristía vuestro alimento diario y la palabra de Dios vuestra luz en las tinieblas. Solo así resistirán las presiones que intentarán doblegarlos. Esta fuerza que vendrá, hijos míos, no es solo física, sino espiritual. Es un poder que vendrá como una tormenta, intentando arrasar con la fe, los valores y la esperanza. Intentará destruir la unidad entre su pueblo, llevándolos a conflictos, creando divisiones que romperán incluso los lazos familiares. Pero os digo, esta fuerza no prevalecerá. Aquellos que se refugien en mi inmaculado corazón serán protegidos, incluso en medio de las mayores tormentas. Mi Hijo Jesús ya venció al mundo y esta verdad debe quedar grabada en sus corazones. Incluso si la tierra tiembla y los cimientos de lo que conoces se sacuden, debes saber que Dios tiene el control. Él permitirá que estas pruebas sean para purificación, para que los corazones se renueven y para que los que permanecen fieles sean luces brillantes en medio de las tinieblas. Hijos míos de México, mi tierra escogida, tenéis una misión especial. La devoción que siempre tuviste por mí no será olvidada. Ahora más que nunca, esta fe que habéis cultivado debe fortalecerse, pues seréis ejemplo para otras naciones. No cedas ante la presión del mal, no permitas que el desánimo te venza. Estoy con ustedes, así como estuve con ustedes en Guadalupe, y continuaré guiándolos por este camino de salvación. Y a ustedes, hijos míos de los Estados Unidos, esta gran nación ha sido bendecida con muchos dones y responsabilidades. Pero también se enfrenta a grandes desafíos espirituales. No dejéis que el orgullo, la avaricia y el materialismo os alejen de Dios. Volved a Él con un corazón humilde. Esta fuerza que intentará someterte puede causar confusión e incertidumbre, pero debes recordar que la verdadera fuerza viene del Señor. Si permanecéis en oración, si buscáis a Dios en vuestras familias, en vuestras comunidades, Él os dará la gracia necesaria para superar cualquier adversidad. Sé que muchos de vosotros os sentís pequeños e impotentes ante fuerzas que parecen estar más allá. Tu control y Él es la roca sobre la cual debes construir tu vida. Cuanto más estéis firmes en Él, menos tendréis que temer. También os llamo a la unidad. No permitáis que crezcan las divisiones entre vosotros. El enemigo intentará separar a unos de otros, creando conflictos que debilitarán a vuestras naciones. Pero los invito a ser puentes de paz y reconciliación, a experimentar el amor por los demás, incluso cuando sea difícil. Solo unidos en el amor de Cristo resistiréis las presiones que están por venir. Recordad, hijos míos, que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Nunca abandonaré a quienes me llaman. Debajo de mi manto encontrarás protección y consuelo. Por eso, venid a mí en vuestros momentos de angustia, y yo os conduciré a mi Hijo, que es la fuente de toda gracia y misericordia. Mis queridos hijos, hoy vengo a vosotros con un llamado urgente y amoroso: rezad el Santo Rosario, el regalo más grande que les ofrezco para fortalecer su vida espiritual frente a los males que intentan invadir sus almas y este mundo. El rosario es el arma espiritual que les doy para vencer las tinieblas y protegerse contra las trampas del enemigo. En cada cuenta del rosario, hay una gracia que desciende sobre ustedes, una fuerza que los eleva más cerca del corazón. Mi Hijo Jesús. El mal se extiende por el mundo, pero el poder de Dios es infinitamente mayor. El rezo del rosario es como un rayo de luz que rompe las cadenas de las tinieblas. Cuando la rezan con devoción, con fe sincera y confianza en el Señor, el cielo se abre para derramar bendiciones y protección sobre sus vidas. Hijos míos, comprendan el poder de esta sencilla pero profunda oración. El Santo Rosario no es solo una repetición de palabras, es una meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y la redención que trajo al mundo. Cada Ave María es un saludo de amor que llega a mis oídos, y con cada Ave María intercedo por vosotros ante el trono de Dios. El rosario os transforma, calma los corazones atribulados, fortalece vuestra fe y os da el valor necesario para afrontar las batallas espirituales. En estos tiempos de tanta confusión y sufrimiento, muchos de vosotros os preguntáis cómo podéis resistir al mal, cómo podéis proteger a vuestras familias y tus almas amadas. Les digo que el rosario es la respuesta. Cuando el mal intente llenar vuestras mentes de dudas, cuando el miedo se infiltre en vuestros corazones, cuando el desánimo parezca más fuerte, recitad el rosario. No estás solo en esta oración. Yo,
como madre vuestra, oro con vosotros. Cada vez que tomáis vuestras cuentas y empezáis a orar, me uno a vosotros y llevo vuestras súplicas al corazón misericordioso de mi Hijo. Vivís tiempos en los que el mal parece prevalecer en muchos lugares, la violencia, la división, la separación de Dios, lo falso. Promesas de felicidad sin Él. El maligno sabe que le queda poco tiempo, y por eso trata de engañar y destruir a tantas almas como sea posible. Pero, hijos, el rosario tiene el poder de detener el avance de las tinieblas. Con el rosario en las manos tenéis un arma invencible. Os pido, hijos míos, reunid a vuestras familias y rezad juntos el rosario. En vuestros hogares, en las iglesias, en los momentos de silencio, haced de esta oración una práctica constante. El mundo necesita oración, vuestros corazones necesitan oración y el rosario es el camino que os llevará a un encuentro más profundo con mi Hijo Jesús. La paz que tanto buscáis, que el mundo trata de ofrecer en vano, solo se puede encontrar en Dios y no dejéis que las preocupaciones, los problemas y las tentaciones diarias os quiten este precioso tiempo de oración. Sé que muchos de ustedes se sienten cansados, sin fuerzas o sin esperanza ante la adversidad. Pero el rosario os dará fuerzas. Cada misterio que meditas te acerca a las verdades eternas que te sostienen. Cuando oras por los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, participas, de manera espiritual, de la vida y de las victorias de Jesús y de mí, su Madre. He prometido a muchos santos y a todos mis hijos fieles que los que oran el Santo Rosario con devoción será protegido contra ataques enemigos. Recibiréis las gracias necesarias para resistir las tentaciones, seréis fortalecidos en la fe y tendréis la valentía de testimoniar el Evangelio, incluso en los momentos más difíciles. El rosario no es solo una oración individual, él tiene el poder de transformar el mundo. Grandes milagros, conversiones y victorias espirituales han sucedido a través de esta oración, y prometo que seguirán sucediendo, hijitos. El mal teme al rosario. Cada vez que lo rezas, debilitas el poder del enemigo sobre tus vidas y el mundo. La batalla espiritual es real, pero la victoria ya la ganó mi Hijo en la cruz. El rosario os ayuda a participar de esta victoria, día tras día, fortaleciendo vuestras almas y guiándoos por el camino de la santidad. Por eso os ruego, no dejéis de rezar el rosario. Llévalo contigo donde quiera que vayas. En momentos de angustia, de duda, de miedo, toma tus cuentas y comienza a orar. Estaré a vuestro lado, como una madre que camina con sus hijos en los momentos más difíciles. Y cuando no sepáis qué pedir, simplemente confiad en mí, porque conozco vuestras necesidades y las presento todas a Dios. Con cada oración, con cada misterio contemplado, os acercáis al corazón de Jesús, y en él encuentras la paz, la fuerza y la sabiduría necesarias para afrontar las pruebas de la vida. El Santo Rosario es el escudo espiritual que os protege de los ataques invisibles del enemigo y de todas las tentaciones que buscan alejaros de la gracia de Dios. Este mundo, que hoy está tan lejos de su Creador, necesita valentía y fe. Almas llenas que, a través del rezo del rosario, interceden por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas perdidas. Les pido, hijos míos, que se conviertan en estas almas valientes. No subestimes el poder que reside en tus oraciones. Aunque crean que son pequeños o débiles, sepan que cuando rezan el rosario, se convierten en instrumentos poderosos en las manos de Dios. El rosario transforma los corazones, comenzando por el suyo. Cuando oras con devoción y confianza, estás abriendo el camino para que la gracia de Dios toque tus vidas de manera profunda y verdadera. Hay muchos corazones endurecidos por el orgullo, la incredulidad y el pecado, pero el rosario tiene el poder de ablandar incluso el corazón más alejado de Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia esta oración ha traído conversiones milagrosas, cambios de vida y una renovación de espíritu en medio de la oscuridad? Veo las batallas que enfrentan a diario, las dudas que pesan en sus mentes, las presiones de este mundo que los tienta. Aléjalos de Dios, los temores que se esconden en sus corazones. El Santo Rosario es una fuente de luz en medio de todas estas sombras. Él ilumina vuestros pasos y os guía por el camino seguro, el camino que lleva a la vida eterna. En tiempos de angustia, aferraos al rosario como ancla de fe, porque en él encontraréis la serenidad y el coraje que tanto necesitáis, hijos míos. Sé que muchos de vosotros afrontáis pruebas difíciles.
El peso de la vida, las preocupaciones por el futuro, las dificultades dentro de las familias y las batallas internas a veces parecen insoportables. Pero os aseguro que el rosario puede transformar todos estos dolores en gracias. Cada misterio que rezáis es una nueva oportunidad para uniros al sufrimiento redentor de mi Hijo Jesús y para encontrar en él la fuerza que viene de lo alto. El rosario es como un puente que conecta el cielo y la tierra, brindando asistencia divina a cada necesidad. El enemigo conoce el poder del Santo Rosario, y por eso tratará de disuadiros de rezarlo. Plantará en sus mentes distracciones, cansancio, dudas y desánimo. Pero, hijos míos, no os dejéis engañar. Cuanto más difícil sea orar, mayor será el valor de tu oración. Cada Ave María rezada con amor y perseverancia debilita el poder del mal y fortalece la presencia de Dios en sus vidas. Os prometo, como Madre vuestra, que quien persevere en el rezo del rosario no perecerá. Recibirán de mí la gracia de la perseverancia final y de la salvación. Les pido también que, al rezar el rosario, coloquen las intenciones de sus familiares, de sus amigos y de todas las almas que necesitan de la misericordia de Dios. El mundo tiene hambre de amor, de perdón, de esperanza. Hay tantas almas que están perdidas, sin dirección, y que necesitan vuestras oraciones. El rosario es un acto de amor no solo hacia vosotros mismos, sino hacia toda la humanidad. Cuando oráis estáis ayudando a construir el reino de Dios en la tierra, un reino de paz, de justicia y de amor. Os pido también que enseñéis a vuestros hijos a rezar el rosario. Que se convierta en una oración diaria en vuestros hogares. Las familias que oran juntas se fortalecen por la gracia de Dios y sus hogares se convierten en remansos de paz en medio de las tormentas del mundo. El enemigo quiere destruir las familias, porque sabe que en ellas reside el amor de Dios y la semilla de la fe. Pero si os unís en la oración, especialmente en el rezo del Santo Rosario, vuestras familias estarán protegidas bajo mi manto y bajo la mano poderosa del Señor y hijos míos, estoy con vosotros en cada Ave María. Cuando tomáis vuestras cuentas y os ponéis a orar, os doy la bienvenida en mi corazón y os acerco a mi Hijo Jesús. No tengáis miedo del futuro, porque yo, vuestra Madre, os conduzco con amor. El Santo Rosario será la llave que abrirá las puertas de la paz en sus almas, aún en medio de las mayores tribulaciones. Recuerden mis palabras en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará y este triunfo vendrá a través de la oración y el sacrificio de mis hijos fieles. Ustedes son parte de este plan divino, y el rosario es el instrumento que Dios ha puesto en sus manos para traer la victoria de su luz sobre las tinieblas. Por eso, mis amados hijos, oren el Santo Rosario con confianza, con amor y con perseverancia. Oren por sus necesidades, oren por sus familias, oren por el mundo. Y os prometo que el cielo se inclinará para escuchar vuestras súplicas, y la misericordia de Dios descenderá sobre vosotros.